Listo, buenos días para todos, para todas. Pues agradecida por la presencia pues de ustedes en este encuentro del día de hoy. Siguiendo pues como la planeación y la conversación con la ruta que estamos planteando. El tema de hoy lo vimos, no estaba en la planeación desde el inicio, pero lo vimos a raíz de los resultados que hemos obtenido en los autodiagnósticos con diferentes empresas, donde vimos la necesidad y la curiosidad de muchas de las personas que ya han estado pues como en este encuentro uno a uno, de enfatizar y profundizar un poquito sobre qué es eso del diseño universal y cómo eso se puede implementar, cómo eso se materializa en las acciones que hacemos dentro de la empresa. Entonces, el día de hoy vamos a tener a Andrea. Andrea es la persona experta que va a estar como invitada en este tema. El diseño universal tiene todo que ver con la accesibilidad y muchas veces cuando escuchamos accesibilidad nos imaginamos como la rampa y la infraestructura física, pero realmente es mucho más allá de solamente lo que podamos ver en una infraestructura. Entonces, el día de hoy vamos a tener pues como dos espacios, una parte que va a ser como muy conceptual, teórica, para que podamos ilustrarnos sobre lo que es y lo que implican estos conceptos, pero vamos a tener también una invitación a pensarnos esto cómo se aplica en nuestros procesos, en nuestros propios contextos, para que ojalá pues tengamos la disposición de tener a la mano papel, lápiz, que podamos ir tomando nota y aprovechar ese espacio que tenemos pues con una persona que ha estado trabajando en estas temáticas para interactuar a través de preguntas, recomendaciones, que podamos llevarnos también tips prácticos que podamos ir aplicando en nuestros equipos. Entonces, André, te voy a dar la bienvenida. También abro la invitación a todas las personas si pueden prender la cámara, podemos estar pues como de manera libre interactuando con el micrófono por medio de las preguntas. Y con André, pues nos vamos a apoyar en la profundización de lo que es este concepto, que vamos a ver que es algo que podemos ir instaurando en nuestra cotidianidad y nos va a facilitar, pues, la generación de espacios sin barreras. Que bueno, ya ahorita Andrea nos va a explicar un poquito que no quiero ahondarme. Entonces, Andrea, nos cuentas si estás por acá, porfa, para que te presentes y para que demos inicio. A ti, para todos los asistentes, ¿me ven? ¿Me escuchan bien? En un primer momento, como aclarar que si me esté viendo y que me estén escuchando de manera adecuada. Sí, André, te veo, te vemos y Sí, te escuchamos. sí. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Vera Guzmán. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en este espacio y compartir este espacio de aprendizajes para todos. Soy licenciada en educación especial. He tenido la oportunidad, pues, como de acompañar procesos de inclusión, no solamente en instituciones educativas, sino también en espacios de trabajo. Entonces, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Espero que sea un espacio de muchísimo aprendizaje en el que podamos participar todos, no solamente de pronto Diana y yo, sino que entre todos vamos construyendo también ese conocimiento, vamos aprendiendo desde nuestros espacios, desde nuestras experiencias y desde nuestra realidad. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, esperamos que sea muy provechoso el espacio del día de hoy. Recordemos que la idea es que comencemos a contarles un poquito y los contextualicemos sobre eso del diseño universal y ya luego tengamos un espacito para las preguntas, ¿cierto, Dani? Ahí me confirmas. Entonces ya luego tenemos un espacio para las preguntas. La idea es que ustedes hoy me puedan escuchar, entre todos podamos participar y también al final vamos a hacer una construcción en conjunto de lo que hemos aprendido el día de hoy y de los aprendizajes más valiosos. Entonces, voy a intentar compartir la pantalla y ya Diana me confirma si la están viendo, si está todo bien. Un segundito. Listo, Diana, entonces me confirma si están viendo mi pantalla, si ven la presentación. En este momento todavía no. Todavía no, está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Espérame, yo miro que está por aquí, como que me abrió doble.
Listo, entonces, para el día de hoy, ya Dani, no sé si ven la segunda Dejaste de compartir. diapositiva. Ahí, ¿no? No, bueno, espérame, yo miro, vuelvo y comparto porque no sé qué le pasó a esto. Listo, ahora sí. Sí, Dale sí. proyectar a ver Vamos bien. si se amplía la pantalla. Eso. Cargando. Listo. Ahora Listo. sí, yo creo que todos vemos la presentación. Entonces, el tema que nos tenemos como objetivo trabajar el día de hoy es la accesibilidad y el diseño universal entendido por todos. Vuelvo y me presento, soy Andrea Vera Guzmán, licenciada en Educación Especial. Estoy cursando ahorita la maestría en Educación Inclusiva e Intercultural y estoy pues acompañando durante todo mi proceso laboral, no solamente los procesos de accesibilidad o diseño universal en las instituciones educativas, sino que también lo hemos podido acompañar en empresas y en procesos de inclusión laboral con personas con discapacidad. Entonces es un gusto para mí estar acá con ustedes, espero que aprendamos muchísimo. Y como va a ser un espacio en el que vamos a participar todos, sino en el que quiero que también no solamente me escuchen a mí, sino que podamos participar, yo los quiero invitar hoy, no sé si conocen Kahoot, la herramienta para hacer trivias. Vamos a empezar como con una trivia de accesibilidad. Los quiero invitar a que a partir, si tienen ahí cerquita su teléfono móvil, si desde el computador lo pueden hacer, que puedan escanear este código QR, que visiten el enlace que está en pantalla o que ingresen a Kahoot, ingreso de código para que juguemos un ratico. Este Kahoot solamente tiene 5 preguntas y la intencionalidad que tiene es conocer un poquito ustedes que saben sobre el espacio pues como de que vamos a tener el día de hoy. No hay respuestas malas ni buenas, simplemente es un espacio para que juguemos un ratico y para que podamos interactuar también de otras maneras. Entonces, los invito a que escaneen el código o que ingresen a través del link. Súper chévere, cuando ingresan les piden el nombre, entonces ir agregando como el nombre, ir ingresando para que podamos jugar y para que podamos hacer la trivia. Yo, la idea es que podamos todos como poder participar. No sé si de pronto, Diana, yo tengo la pantalla compartida, pero voy a ver si puedo compartirles también este enlace a través del chat para que todos puedan ingresar y nos hagan una señita si ya ingresaron, si les da, si no les da, para que podamos iniciar. ¿Listo? André, yo ya Espérenme. puse en el chat el código y el link también. Listo, muy bien. Y hasta el momento tenemos a Sara. Ay, ya empezó el quiz. Ah, bueno, algunos sí, eso, ya empezaron. Entonces podemos ir participando del quiz. El quiz tiene 5 preguntas muy sencillitas. No importa si no sabemos, la idea es conocer y también conversar sobre esas preguntas que están allí. Mientras que ustedes van participando, yo voy a ir también acá mostrando cómo aparece. Y Dani por ahí, por el chat, me va ayudando también si tienen preguntas, si tienen dudas, si ya lo terminaron.
Y voy ingresando. Bueno, yo quiero que me cuenten si pudimos, si no se pudo, ingresar al Kahoot, a hacer la trivia de accesibilidad que tenemos propuesta para ustedes. Sí, Andrea, Sí. efectivamente, sí pudimos. Sí, lo pudieron hacer. Bueno, yo quiero también presentarles aquí como las preguntas. En este momento estoy ingresando, entonces regálenme un segundito para que ustedes me cuenten con cada una de las preguntas cómo les fue, si eran preguntas de pronto muy obvias para ustedes, para su entorno, para el espacio en el que trabajan, o si definitivamente son nuevas. Entonces, regálenme un espacito, un segundito mientras ingresamos. Bueno, preguntarles si este Kahoot de pronto fue de fácil acceso, todos pudieron ingresar de manera sencilla por las diferentes formas que se mostraron, tanto por medio del código QR como del enlace y del código de ingreso. Sí, Andrea, realmente fue muy sencillo. Fue muy sencillo ingresar, listo. Entonces vamos a tener un poquito en conversación qué nos parecieron las preguntas. Yo se las quería mostrar, pero en estos momentos no sé, no me quiere cargar el Kahoot. Entonces vamos a conversar un poquito sobre qué les pareció esta trivia y cómo vemos las preguntas. ¿Se les acercaban ya a sus procesos dentro de sus empresas o es nuevo totalmente el tema para ustedes? Pueden activar los micrófonos, compartirnos a partir del chat qué les parecen las preguntas. Bueno, nosotros desde Alma Contact, pues digamos que ya hemos tenido conocimiento o acercamiento a este tipo de conceptos. Sí, En este momento estamos también desarrollando un taller para líderes sobre discapacidad. sí, Entonces, digamos que allí hemos tenido mucho más acercamiento a todo el tema de diseño universal, ajustes razonables. Entonces, teníamos algo de conocimiento frente al tema. qué Y bien, me realmente alegra mucho. las preguntas están muy acertadas, me parecieron súper. Muy bien, me alegra mucho. Es decir, que ya tenemos unos saberes previos en nuestras empresas y en nuestras actividades diarias que nos pueden tener un poquito de conocimiento sobre esto de la accesibilidad y cómo también nosotros lo podemos poner en práctica en nuestras empresas. Estas preguntas las vamos a ir desarrollando a medida que se va a realizar la presentación. Vamos a ir conociendo un poquito, si no teníamos claridad sobre alguna de ellas, vamos a ir conociendo de qué se trata cada una, vamos a explicar también estas, por ejemplo, que son verdaderas y falsas que encontraron allí, la historia también de la persona creadora del diseño universal, la vamos a ir abordando a medida que vamos avanzando en la presentación. Entonces, bueno, en un primer momento, agradecerles por participar, por entrar al Kahoot, por responder las preguntas, por atreverse a conocer qué tanto sabemos sobre la accesibilidad y de esto que vamos a ver el día de hoy. Vamos entonces a pasar a el tema pues grande que queremos abordar, que es el diseño universal con ustedes. Y para esto yo quiero iniciar con un poquito de historia que no deja de ser importante para poder conocer dónde estamos y de dónde venimos. Si bien
miren que de la exclusión social a la accesibilidad universal tenemos 4 palabras importantes. Una de ellas es la exclusión, luego la segregación, luego la integración y luego la inclusión. Esto se refiere muchísimo a este tema a las personas con discapacidad, su historia, pero además de las personas con discapacidad, aquí se ven reflejadas otras diversidades y otras poblaciones que a veces no se tienen en cuenta, las personas en condición de enfermedad, diversidades culturales, diferentes aspectos sociales que han hecho que se evidencie esta línea del tiempo a través de la historia. Entonces, quiero contarles un poquito que hace muchísimos años eh, se evidenciaba la inclusión cuando, por ejemplo, cuando había una persona con discapacidad, esta persona no podía salir a socializar con otras personas, no podía ser parte de los procesos sociales cotidianos, como el poder ir a estudiar, el poder ir a trabajar, el poder tener una vida cotidiana normal, por así decirlo, y poder participar de manera independiente y autónoma de las distintas actividades como lo es el ocio y el tiempo libre. Todo lo contrario, eran personas que con la historia se ha pensado y se decía que, por ejemplo, eran castigos de Dios, que no debían pues como estar en el espacio con las otras personas, entonces inmediatamente se generaba la exclusión, donde no se permitía que estas personas participaran activamente en la sociedad, sino por el contrario, que se hicieran a un lado y estuvieran excluidas totalmente. Todos estos procesos se van actualizando y se van generando como estrategias para que esto cambie. Y entonces, después de la exclusión, empieza el proceso de lo que es la segregación. Entonces, cuando hablamos de segregación, estamos hablando de unos señalamientos específicos a una población en la que, además de reconocer que no puede participar activamente de la sociedad, los estamos todo el tiempo señalando y mostrando como que no hacen parte de lo que nosotros llamamos como sociedad. Entonces, son dos momentos supremamente claves e importantes porque es importante recordar que es una historia que es compleja y que viene de unas luchas constantes de las mismas personas que han estado allí para poder lograr lo que hoy se ha logrado en aspectos actuales de inclusión. Entonces, bueno, empieza la medicina a decir que se van a crear centros en los que las personas con discapacidad o con alguna enfermedad o con algún tipo de situación tienen que estar en un hospital, en un lugar donde no puedan tampoco compartir con las demás personas, sino que estén en constantes estudios para verificar qué es lo que está pasando ahí y cuál es el problema, porque se veía antes que esto más bien era un problema antes de una situación específica pues, de la persona, sino que siempre viéndolo como de la manera no tan correcta. Entonces, allí se empiezan a hacer como estudios, se empiezan a hacer experimentos, se empieza entonces a recluir también en espacios y allí también se ve solo desde una mirada de la medicina y no tanto desde lo humano y desde los derechos. Entonces, viene de una historia difícil, aquí tampoco las personas con discapacidad o con alguna enfermedad podían participar aún de los espacios de trabajo, de los espacios de la escuela, de los espacios de la sociedad. No se había logrado todavía. Ya luego, entonces empieza lo que es la integración, en donde se dice, bueno, pueden estar con nosotros, pero como en un grupito aparte, es decir, se empieza a pensar en la idea pues como de los derechos, pero sin todavía incluirlos de manera correcta. Entonces se habla de integración cuando, no sé si ustedes pueden imaginarse, eh, una escuela, por ejemplo, en la que tenemos personas de pronto con alguna discapacidad o con algún diagnóstico dentro de la escuela, pero retirados del aula de clase en la que están todos los demás estudiantes. Se empieza entonces a integrar las personas a la sociedad y a los procesos en los que pueden participar, como lo de la educación, pero un poquito alejaditos. Entonces no se logra ahí todavía el proceso de inclusión porque se ve como un proceso
de integración en el que pueden estar, pero al mismo tiempo no. Entonces, pueden estar, ingresar, pero no todavía no tienen las condiciones adecuadas para estar con todas las demás personas, sino que deben de estar en otro lugar, en otro salón, en otra aula, en otro espacio, no con los demás. Esto a través de la historia se ha venido desarrollando a partir de los modelos de derechos humanos, en los que se dice que todas las personas tienen derecho de participar de manera activa de todos los contextos en los que podrían participar, en los que participamos todos, y es donde entonces se dice, no, es diferente la integración a la inclusión. Y lo que debemos hacer en sociedad es incluir y no integrar, porque al integrarlos aún estaríamos excluyéndolos. Entonces viene este nuevo paradigma de la inclusión en el que nos dicen, no, todos debemos poder participar activamente de los espacios cercanos, de los contextos, poder tener una vida autónoma, poder tener una vida en la que podamos participar de la educación, donde podamos trabajar, donde podamos hacer uso de nuestro tiempo libre de manera adecuada, donde podamos vivir de manera independiente, donde los apoyos sean menos y nos los vayan retirando y nos vean no como no como personas que no pueden estar en la sociedad, sino que nos reconozcan como personas que pueden estar en la sociedad, personas con derechos, personas que pueden, que son capaces y que pueden ir pues como logrando toda su proyección de vida y todo lo que tienen planteado. Allí entonces, en el proceso también de inclusión, no solamente se habla de personas con discapacidad, y yo creo que aquí es muy importante siempre recordar esto, sino que se habla de los espacios para todos y para todas, sin excepción. Entonces allí se incluyen todas las poblaciones, se incluye no solamente la discapacidad, sino la condición de enfermedad, sino las diversidades culturales, sino los migrantes, las poblaciones específicas, y se amplía entonces el concepto de inclusión a todas las poblaciones. Hoy y en la actualidad tenemos por medio de la accesibilidad universal mayor acceso a los espacios educativos, de trabajo y de ocio y tiempo libre a todas las personas. También desde la normativa nos cuentan cómo es importante que todos tengamos acceso a los lugares, a los espacios para participar activamente de los mismos. Entonces, por eso es tan importante como recordar un poquito de qué se trata la historia, cómo ha venido desarrollándose y por qué, pues, los puntos como más importantes por los cuales se ha pasado y en el que estamos ahorita. Ahorita estamos en el proceso de inclusión, donde vemos a la persona como una persona con derechos que puede ser autónoma e independiente en la realización de las actividades en las que podemos participar todos. Entonces, es una línea dura, pero al mismo tiempo muy bonita el ver cómo se han logrado esos avances en la sociedad y han permitido que por medio, por ejemplo, de la accesibilidad universal se logre una inclusión, que nos digamos entonces diciendo los tenemos aquí, pero al mismo tiempo los excluimos, sino que es una inclusión real en la que nos pensamos verdaderamente qué necesita la persona y qué aspectos se deben tener en cuenta para que si participa en nuestro contexto cercano, lo haga sin ninguna barrera y por supuesto se le brinden los apoyos necesarios para poderlo hacer. Esto con respecto a la historia, un poquito de la línea y dónde estamos, de la exclusión social a la accesibilidad universal. Bueno, entonces es súper importante contarles que las personas y todas en algún momento, no solamente las personas con discapacidad, nos enfrentamos a barreras. No importa si tengamos una discapacidad o no, o un aspecto específico, nosotros todos nos podemos enfrentar a diferentes barreras. Las diferentes barreras que nos podemos enfrentar pueden ser físicas, arquitectónicas y urbanísticas, comunicativas, de acceso a bienes y servicios y actitudinales. Yo quiero poner un ejemplo y es, por ejemplo, con el acceso a la lengua del inglés, cuando de pronto nos tenemos que comunicarnos con otra persona y de pronto no conocemos el idioma y enfrentamos una barrera comunicativa para poderlo hacer. A veces es difícil, a pesar de que no tenemos ninguna discapacidad física, acceder a algunos sitios,
nos cansamos, nos puede doler la rodilla. Eso ya son cosas pequeñitas, pero que son barreras que a pesar de que nosotros no tengamos algún tipo de discapacidad, se pueden ver reflejadas en cualquier momento. Entonces, a todos nos puede pasar que en algún momento tengamos que lidiar con una barrera, pero también es súper importante plantearnos que desde la accesibilidad las barreras van acompañadas de los apoyos y que los apoyos son aquello que nos va a permitir ir eliminando la barrera o ir desafiándola, por así decirlo, en cualquiera de los aspectos que les he venido mencionando. Un apoyo podría ser una ayuda técnica, una tecnología de apoyo. Nosotros como humanos también somos apoyos y todo esto tiene que ir conectado con la igualdad de oportunidades. Todos deberíamos poder sortear esas barreras por medio de los apoyos para poder participar y acceder de las diferentes de los diferentes contextos o situaciones a las que queramos participar. Entonces, todas las personas nos enfrentamos a barreras, pero esas barreras deben tener unos apoyos que permitan que la accesibilidad a un espacio, la accesibilidad a participar de algo, la accesibilidad a poder estar y poder estar con los apoyos necesarios. Entonces, ahorita y más adelante vamos a abordar un poquito más de lo que son las barreras y los apoyos y también les voy a contar un poquito sobre cómo se ve esto reflejado no solamente en el contexto de empresa, sino también, por ejemplo, en el contexto educativo. Como ustedes ya tienen un conocimiento y unos saberes previos, vienen preparando talleres, vienen tratando de hacer estrategias nuevas para poder abordar esto en sus empresas. Sé que también van a conocer un poquito y les va a sonar un poquito esto que yo les voy a ir mencionando. Y yo quiero que lo veamos mucho en clave de cómo desde mi empresa yo puedo identificar esas barreras física, ¿será que en mi empresa hay una barrera física, una barrera arquitectónica y urbanística, comunicativa o de acceso a los bienes y servicios o incluso actitudinal? Y cómo yo, desde mi papel y mi rol, puedo generar unos apoyos por medio de las ayudas técnicas, de la tecnología de apoyo, los apoyos humanos y la igualdad de oportunidades para que se vuelva todo más accesible y para que logremos que sea una empresa accesible para todos y que donde podamos desafiar, por así decirlo, las barreras e irlas disminuyendo. Yo quiero que leamos esta historia que me parece un claro ejemplo de cómo la accesibilidad permite el acceso de todas las personas a experiencias que a veces pensamos que no todos podrían hacer. Entonces, para este ejercicio yo quiero que participen ustedes, que ustedes me ayuden a leer esta experiencia y que podamos entre todos encontrar qué barreras vemos en este caso y qué apoyos se le generaron para que pudiera participar de manera adecuada. Alguien que esté aquí participando, que quiera ayudarme con la lectura un primer momento y otra persona que también luego pueda ayudarme con la lectura para que todos podamos participar y conversemos sobre este casito en específico. Alguien que quiera activar el micrófono y me quiera ayudar con la lectura. ¿Alguno? Están muy tímidos. Yo, Andrea. Gracias. Listo. Desde el inicio, ¿verdad? Sí, por favor. Listo. Stephen Hawking deja la silla de ruedas para experimentar la gravedad cero. Tras más de 4 décadas sin abandonar la silla de ruedas, el reconocido astrofísico Stephen Hawking se convertirá en el primer discapacitado que vuelve a un simulador de gravedad cero. El viajero se sentirá muy emocionado ante la experiencia y en la rueda de prensa antes de embarcarse en el vuelo, declara a los medios: He estudiado la gravedad y los agujeros negros toda mi vida. Estoy excitado por vivir esta experiencia de primera mano. Hawking, profesor de matemáticas de Cambridge de 65 años, sufre esclerosis lateral amiotrófica que le inmoviliza todo el cuerpo. Tan solo es capaz de mover algunos músculos de la cara mediante los que muestra sus estados de ánimo, y para hablar utiliza un ordenador instalado en su silla de ruedas que maneja mediante un sensor. El astrofísico no se ha separado de su silla en décadas, por lo que dice que la oportunidad de flotar libre en gravedad cero será maravillosa.
declaraba antes del vuelo. El astrofísico pudo, el astrofísico pudo hacer real esta experiencia gracias a la cortesía de Zero Gravity Corporation, una empresa de turismo y entretenimiento espacial a la que Hawking quiso reconocer su trabajo para para hacer que esta experiencia sea accesible al público general y especialmente para individuos discapacitados. Sin embargo, los que no son personas públicas deben pagar por este viaje alrededor de $3.700. En un simulador de gravedad. En su viaje, Hawking flotará dentro de un avión de pasajeros especialmente adaptado que realizará maniobras parabólicas, que comenzarán con una subida empinada hasta alrededor de los 10.000 metros antes de caer a los 2.600 metros. Un viaje en el que el pasajero experimentará breves periodos de ingravidez total o casi total. Como he estudiado la gravedad y los agujeros negros durante toda mi vida, estoy excitado con la vivencia de primera mano de un ambiente de gravidez cero, manifestó el viajero. Un equipo de médicos estará preparado en el lugar donde se realizará la prueba debido al estado físico de Hawking. De hecho, tuvo que pasar por un examen para que los especialistas acreditasen si era peligroso para el astrofísico participar en esta experiencia, que solo es el preliminar del vuelo que realizará el próximo año, cuando participe en el viaje inaugural de la Spaceship 2, la nave con la que la empresa británica de Richard Branson va a lanzar su empresa de turismo espacial Virgin Galactic. Muchísimas gracias por ayudarme con la lectura. Bueno, quiero que veamos este caso en torno a lo que hemos venido conversando, y es, ¿ustedes se habían imaginado que en algún momento una persona que está en silla de ruedas pudiese dejarla para experimentar la gravedad cero? Son situaciones que nos hacen pensar en cómo ha cambiado la accesibilidad y cómo se ha permitido el acceso de todas las personas a las diferentes actividades, a participar de aspectos que nosotros quizás creíamos que no se podían participar en muchos años atrás. Es muy importante cómo esta experiencia permite la accesibilidad y se quita la barrera de es que él se encuentra en silla de ruedas y se permite entonces que él pueda experimentar la gravedad cero. Este sería un claro ejemplo de cómo se puede evidenciar la accesibilidad, por ejemplo, en un aspecto como de servicio, en un aspecto como innovador en el que todos pueden participar. Se quitan las barreras y no se mira a la persona desde las limitaciones o debilidades, en este caso podría ser la silla de ruedas, sino que se deben de evidenciar por medio de sus capacidades y sus habilidades. Y se muestra cómo entonces se prepara todo un equipo para que pueda tener una experiencia en donde se verifique si está bien de salud, si la experiencia va a ser positiva, si ocurre alguna emergencia, todo un equipo como transversal a que pueda vivir esta experiencia y que pueda acceder a ella. Entonces, es muy importante como irnos y ver esta reflexión de este caso de Steven en torno a la accesibilidad y cómo no existe una barrera para poder alcanzar lo que uno quiere lograr y cómo los medios y las personas a su alrededor pueden generar apoyos específicos que permitan que él tenga una experiencia positiva y que lo logre sin problemas. Eso mismo se puede evidenciar en la accesibilidad en nuestras empresas y se puede evidenciar, por supuesto, en la escuela, se puede evidenciar en un centro comercial, se puede evidenciar en diferentes aspectos de nuestra vida en la que podemos generar mayores oportunidades de acceso a todos sin generar pues ninguna dificultad y por medio de los diferentes apoyos, por medio de las ayudas tecnológicas, por medio del apoyo humano. Yo creo que este caso es súper chévere y muy importante porque aquí nos ponen el ejemplo claro sobre los diferentes apoyos y ayudas que, por ejemplo, mencionamos aquí. En este caso había una barrera física porque el protagonista de nuestra historia estaba en silla de ruedas, pero hay unos apoyos técnicos, tecnológicos y humanos que permiten que él pueda resolver el asunto de la barrera, pueda por medio de los apoyos lograr una accesibilidad a esa actividad y poder participar de manera efectiva. Entonces, por eso les quería como compartir este documento y este pantallazo de esta noticia para que pudiéramos tener un ejemplo claro de cómo se puede evidenciar
las barreras y los apoyos, y cómo por medio de los apoyos podemos generar accesibilidad a todas las personas. Bueno, entonces quiero que conozcamos aspectos supremamente importantes de la accesibilidad universal que tienen que ver con los entornos, los procesos, los bienes y los productos y servicios. Yo puedo hacer accesible un entorno, yo puedo hacer accesible un proceso, yo puedo hacer accesible un bien y por supuesto puedo hacer accesible un producto y un servicio. Por ejemplo, si yo me enfrento a una persona que viene a acceder a un producto propio de mi empresa y que de pronto no pueda ver, yo pudiese generar un apoyo que permitiría que la persona pueda hacer lectura en braille de qué se trata el producto, cuál es su contenido y que tenga mayor acceso a pesar de que tiene una discapacidad visual. Yo puedo generar procesos en los que yo puedo realizar entrevistas a un grupo de personas en las que se pueda incluir la diversidad cultural, donde esa sea la riqueza y donde por medio de esos procesos yo pueda enriquecer mi empresa y al mismo tiempo pueda dar cuenta de que mi empresa tiene procesos de accesibilidad universal claros. Cuando hablo de los entornos es poder verificar qué aspectos, por ejemplo, de mi empresa son accesibles o no a todas las personas que ingresan a ella. Ves que han dicho que estas escaleras son difíciles durante mucho tiempo. ¿Cómo puedo adecuar yo esas escaleras o este espacio para que sea más accesible para todos? Para que nosotros mismos como empresa no pongamos de pronto la barrera antes de, sino que nos pensemos en torno a, bueno, cómo estamos realizando nuestros procesos, cómo estamos mostrando nuestros productos y servicios, cómo estamos mostrando los bienes que tenemos y cómo estamos mostrando nuestros entornos. Nosotros mismos pudiésemos evaluar cómo estamos en esos diferentes aspectos para generar esos apoyos. Por ejemplo, si mi entorno de pronto requiere tiene barreras arquitectónicas y urbanísticas, ¿qué puedo hacer y qué tipo de apoyos puedo generar para que sean mucho más accesibles? Si, por ejemplo, hay una barrera actitudinal, ¿cómo puedo yo generar espacios de conversación, talleres, espacios de aprendizaje en los que yo pueda permitir que por medio de los apoyos humanos podamos derribar esa barrera actitudinal y que sea más accesible para todos el estar pues en el espacio de trabajo, en el espacio real nuestro? ¿Qué puedo yo identificar de cada uno de esos aspectos importantes para poderlo convertir en un aspecto que sea más universal, que pueda tener en cuenta la accesibilidad y que permita estar pues como en la actualidad? Entonces, accesibilidad universal no la debemos pensar en clave de todo eso, de cómo están los entornos, cómo son los procesos de los bienes y los productos y los servicios, que son los aspectos principales a los que nos vamos a referir con la accesibilidad universal. Bueno, por ejemplo, vamos a trabajar por medio de esta tabla unos ejemplos de cómo podría ser. Entonces, por ejemplo, personas beneficiarias, personas con algún tipo de discapacidad, especialmente personas con movilidad reducida. Aquí yo quiero que, además de que los ejemplos tengan en cuenta a las personas con discapacidad, que ampliemos esto a que es para todos y para todas sin excepción. Entonces, todos podemos enfrentarnos en algún momento a una barrera. Entonces, ¿cómo puedo hacer la supresión de una barrera de una persona con algún tipo de discapacidad? Y que esa discapacidad sea con movilidad reducida, es decir, puede usar bastón, puede haber salido de una cirugía y tener que estar en silla de ruedas, puede tener alguna dificultad en la marcha y por ende está teniendo una dificultad para movilizarse. Entonces, la accesibilidad universal nos dice, no es solamente para la persona con discapacidad, sino también para toda la ciudadanía, porque en cualquier momento todos los ciudadanos podemos tener una barrera y se nos puede dificultar acceder a cualquier tipo de situación. Acceso a la información, acceso a algún lugar, a él poder participar de algún espacio específico. Entonces, ¿cómo facilitamos el acceso? Promoviendo la igualdad de oportunidades de todas las personas en el ejercicio de derechos. Y yo pienso que esto es súper clave
porque la idea es esa, que todos podamos participar en igualdad de oportunidades con relación a nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, sectorial está el urbanismo, la edificación, el transporte, la comunicación. Transversal están los espacios, los productos, los equipamientos y los productos. Cuando nosotros estamos en la cotidianidad de nuestros días, nosotros podemos ir observando en función de accesibilidad universal aspectos tan sencillos como poder ingresar al metro, poder montarse a un bus, poder tomar un taxi, cómo estos aspectos son accesibles o no. Entonces vamos viendo cómo el metro va integrando apoyos humanos para las personas con discapacidad visual, va adecuando los espacios en las escaleras para una persona que tiene una situación en silla de ruedas. Vamos viendo cómo por medio de diferentes maneras ellos brindan los apoyos para que el transporte sea mucho más accesible. También entonces las personas en la actualidad, los arquitectos, las personas que se piensan cómo realizar, por ejemplo, un edificio, un urbanismo, ellos se basan en el diseño universal con la idea de que ese urbanismo, la edificación que están construyendo, el espacio que se está realizando, sea accesible para todos y que tenga el menor número de barreras posible para que todos puedan participar y que todos puedan acceder. Entonces, la idea, por ejemplo, es la supresión de barreras arquitectónicas, la estrategia es la supresión de barreras arquitectónicas. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el diseño para todos y la supresión de las barreras, ya sean referidas a la movilidad, a los sentidos o al conocimiento. Entonces, la idea del diseño universal es que sea para todos y que lo apliquemos en todos los contextos de nuestra vida. Entonces, no solamente en lo educativo, en el espacio del trabajo, sino también en el exterior y en la manera como nosotros podemos, por ejemplo, transitar en las ciudades. También se habla ahora de ciudades accesibles, en las que sea más sencillo transitar para todos y que nos encontremos con menos barreras posibles. Medidas, por ejemplo, de aplicación, entonces está la aplicación normativa, aplicación de la norma, las medidas de gestión, control y seguimiento, concienciación ciudadana, formación y participación ciudadana. Entonces, nos rigen unas normas y nosotros vamos a ir aplicando según la norma todo esto, las medidas de gestión y control y seguimiento, la concienciación ciudadana, que es por ejemplo lo que estamos haciendo hoy por medio de la formación, para que todos nosotros hoy nos podamos ir a nuestros espacios de trabajo con un conocimiento nuevo frente a eso de la accesibilidad universal y qué papel tengo yo en la supresión de esas barreras. Entonces nos proponemos planes para poder cumplir esa supresión de esas barreras, nos podemos planificar por medio de proyectos que nos permitan organizarnos y generar estrategias valiosas para poder derribar esas barreras y estar más del lado de la accesibilidad universal. Como empresa es supremamente importante reconocer que podemos generar grupos de trabajo en los que podamos trabajar esos aspectos de la accesibilidad universal y cómo cada uno puede aportarle a dicho aspecto dentro de mi situación específica o dentro del espacio de trabajo en el que me encuentro. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, hay dos imágenes que nos dan cuenta de cómo una ciudad, por ejemplo, puede ser más accesible o quizás que otras poblaciones pueden ser beneficiarias del poder derribar barreras específicas que uno se puede encontrar en las calles. Esta frase que se las quería compartir es: dadme un punto de apoyo y muere el mundo. ¿Qué hace falta para que todos podamos lograr nuestros objetivos? Nos hace falta apoyos para derribar esas barreras y para lograr que todos podamos participar de manera efectiva. Aquí también quería mencionar algo súper importante y es la población, por ejemplo, adulta, que en muchas ocasiones se ve enfrentada a muchas barreras en ciudad, barreras en el trabajo, barreras en un sinnúmero de situaciones en las que a veces no nos pensamos que también es una población que debe estar dentro de las poblaciones que tenemos en cuenta para trabajar lo que es la accesibilidad universal. Entonces, qué bonito cuando tú puedes brindar un apoyo a alguien, le ayudas a derribar la barrera y por supuesto le permites la participación activa
en sus contextos más cercanos, que pueda movilizarse, que pueda lograr tomar el transporte, que pueda lograr llegar a su casa, que pueda tener un ejercicio de trabajo pleno, que pueda participar en igualdad de oportunidades que las demás personas por medio de los apoyos que se les brindan. Entonces, también es importante mencionar a esta población que hace parte de para todos, la accesibilidad para todos, no solamente las personas con discapacidad, y en el pensarnos en el aspecto de que todos en algún momento podemos tener un espacio en el que necesitemos un apoyo, en el que necesitemos un apoyo de alguien, de una tecnología o para poder pues participar de todos los aspectos de nuestra vida. Entonces allí radica como la importancia de que sea para todos, y que no solamente tengamos en cuenta a la población con discapacidad, sino que nos pensemos qué estamos haciendo por la población migrante, qué estamos haciendo por las poblaciones sociales que a veces no tenemos en cuenta en nuestros procesos. Bueno, entonces el diseño universal tiene unos principios y esos principios están mediados por que sean de uso equitativo, que sean flexibles, que sean de uso simple y funcional, que la información sea comprensible, que haya tolerancia al error, que haya bajo esfuerzo físico y espacios y tamaños adecuados. Entonces, cuando hablamos de uso equitativo es que todas las personas podamos acceder, ya sea a los productos, a los bienes, a los entornos, a los servicios, y que ese sea como un lema importante que no se vaya a dejar atrás. La flexibilidad, que si es necesario la generación de apoyos y cambios que permitan la participación activa de las personas, lo podamos hacer dentro de nuestro entorno más cercano. El uso simple y funcional, que nuestras instrucciones, que todo lo que tengamos que hacer, tratemos de hacerlo de manera simple, con la intención de que sea comprensible a todas las personas que van a participar y que por supuesto tenga una funcionalidad. También la información comprensible, porque en algunas ocasiones no podemos acceder a diferentes espacios, información o contenidos porque la información no es comprensible y o las instrucciones no son claras, y esto también representa o puede representar una barrera para acceder en todas las personas a alguna situación específica. También la tolerancia al error, cuando nos pensamos en que quizás pueden haber errores o equivocaciones dentro de nuestros procesos, pero que podamos estar preparados para reconocerlos y por supuesto generar estrategias y plantear actividades que nos permitan mejorar dichos errores. El bajo esfuerzo físico, es decir, cuando no tengo de pronto que esforzarme de más para poder acceder a los espacios, a la actividad o poder desarrollar mi actividad generando el esfuerzo físico adecuado sin que de pronto se genere una barrera porque tengo que realizar un esfuerzo de más. Y el espacio y tamaño adecuado con respecto al entorno, con respecto al acceso a la información, con respecto a cómo estamos entregando dichos aspectos a las personas que van a participar de los diferentes espacios, de los entornos, de los bienes, de los servicios y de los procesos que estamos ofreciendo en nuestros realidades cercanas. Entonces, volvemos a la pregunta, para quiénes es la accesibilidad? ¿Para quiénes es la accesibilidad? La accesibilidad es para todos, no solamente para las personas con discapacidad, sino que la accesibilidad pretende que sea para todas las personas y que se tengan en cuenta las poblaciones, minorías que muchas veces no se tienen en cuenta dentro de los procesos y que pueden ser también escuchados, que pueden participar, que pueden estar dentro de los contextos nuestros y que pueden tener calidad de vida, así como todos nos queremos proyectar, queremos cumplir nuestros sueños. También se debe permitir que esa accesibilidad a esos proyectos de vida sea para todos y para todas, sin excepción. Denme un segundo, cargo acá. ¿Con la idea de qué? Con la idea de que si es para todos, podamos aportar de manera positiva a la inclusión social,
a que haya una participación comunitaria, y cuando hablamos de participación comunitaria, hablamos de que se participe en los espacios de familia, en los espacios cercanos de vivienda, que se pueda participar en los espacios de trabajo, que pueda haber una interacción social, que se pueda dar una real inclusión en todos los procesos. ¿Para qué y qué beneficios tiene que las personas puedan ser incluidas en los diferentes procesos? Porque eso va a permitir mayor autodeterminación, mayor capacidad para realizar las actividades de manera independiente y autónoma, nos va a permitir la autorregulación como aprendizaje para saber qué aspectos debo mejorar de mi proyecto de vida, qué aspectos debo mejorar en los diferentes contextos en los que participo, desarrollo psicológico y autorrealización. Entonces es un aporte supremamente grande a una persona el permitirle la inclusión social, porque por medio de la interacción y por medio de la participación son un montón de beneficios y enriquecimiento que se van viendo en la persona. Entonces, qué bonito, porque esto ayuda no solamente a decir, bueno, no, es que estamos atendiendo a la ley que nos dice que debemos ser accesibles a todos o que debemos incluir, sino que también estamos generando un aporte importante a la autodeterminación de esa persona, estamos generando un aporte importante a la autonomía, a su círculo más cercano, a su familia y a ella misma, generándole mejores oportunidades y generando que se autorrealice y pueda cumplir sus sueños y pueda tener una mejor proyección de vida. Entonces, ¿para quién es la accesibilidad? Siempre para todos, porque a todos nos trae beneficios, poder interactuar, poder estar incluidos en la sociedad y poder participar de todos los espacios. Bueno, entonces el diseño universal es creado con la idea de que la arquitectura en un primer momento sea más accesible. Entonces, por ahí en la preguntita de la trivia estaba si sabíamos quién era el creador del diseño universal. Es Ronald Mays, él fue profesor y arquitecto del diseño universal. Era una persona en silla de ruedas que se empieza a pensar cómo puede acceder a los espacios a los que no podía acceder estando en una silla de ruedas. Entonces inicia desde la arquitectura accesible por los espacios, pero esto se hace inmensamente grande y empieza a tocar otros temas como lo son lo educativo, como lo son lo laboral y todos los contextos, cómo hacer que esos diseños universales puedan ser aplicados a todo. Entonces, él es el creador. Si alguno ahí le atinó a la trivia, felicitaciones. Y si no, pues aquí ya tenemos la respuesta. Ronald Mays, quien hace como la idea de la arquitectura accesible y quien empieza a ser pionero en este aspecto. Entonces, ha tenido una evolución el diseño universal muy grande, y es que ahorita en el 2021, él se convierte y se transforma, por ejemplo, en el aspecto de la educación, en el DUA-A, donde se habla de diseño universal del aprendizaje más la accesibilidad. Entonces, si bien él primero se lo piensa en la arquitectura que fuese mucho más accesible, después él dice, no, es que en el aprendizaje también debe ser accesible a todos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio del diseño universal del aprendizaje, que es un tema que se ha evolucionado, y entonces él dice, no, pero este modelo debe ser accesible. Entonces en 2021 en Valencia, España, se hace la evolución del concepto en cuanto al aprendizaje y se le añade el modelo central, que sería el de accesibilidad. Y esa accesibilidad es pensada en 4 aspectos importantes: en la accesibilidad física, en la accesibilidad cognitiva, en la accesibilidad sensorial y en la accesibilidad emocional. ¿Cómo generamos, por ejemplo, desde la escuela, planeaciones, talleres, evaluaciones que permitan que nuestros estudiantes accedan de manera física, cognitiva, sensorial y emocional a todo esto? Es decir, que un estudiante con alguna discapacidad física pueda acceder a todas las actividades,
que una persona con discapacidad intelectual pueda acceder a todos los talleres, trabajos, conocimientos que se proponen, que una persona con alguna discapacidad auditiva o visual también pueda generar aprendizajes y por supuesto ahorita la accesibilidad emocional, que es un aspecto importante a trabajar y que se evidencia mucho en los niños, en las niñas, en los jóvenes y por supuesto en los adultos y que es un aspecto a trabajar. Este es el símbolo de la accesibilidad universal actual. Tiene estos 4 puntos importantes y estos no solamente se ven reflejados en el aspecto del aprendizaje, donde tratamos de que sea accesible para todos, sino también en la arquitectura accesible y en los procesos que se proponen dentro de las empresas. Cómo dentro de mi empresa yo puedo generar situaciones, procesos, bienes, servicios, productos que sean más accesibles de estas 4 maneras, que las personas puedan acceder emocionalmente, sensorial, física y cognitiva. Pensándonos en los aspectos, por ejemplo, cognitivos, muchas personas con discapacidad intelectual han estado siendo incluidas en las empresas por medio de unas formaciones anticipadas en donde se les prepara laboralmente para poder estar en dichos cargos. También las empresas se preparan para poder recibir a la persona y permitirles la accesibilidad a una inclusión laboral, así aportando a su determinación, autonomía y proyecto de vida. Mejora en todos los sentidos. También como algunas empresas contratan personas con discapacidad física, personas con alguna discapacidad visual o auditiva, donde tienen apoyos de lengua de señas para poder trabajar. Y también cómo apoyamos a las personas en la empresa a nivel emocional, porque ahora también es un aspecto que hace parte de lo universal y que no se puede dejar como atrás o olvidado, sino que hace parte ya de esta actualidad del diseño universal. Entonces, el diseño universal es aplicado a todos los contextos, debe ser pensado para todas las personas y también pensado en que cualquier persona puede tener una barrera en cualquier momento específico. ¿Cómo puedo yo, y la idea de toda esta conversación es irnos pensando, cómo puedo yo generar espacios, procesos, productos y servicios que sean aplicables a toda esta evolución y a toda esta manera de ser accesible para todos y para permitir la participación adecuada de todas las poblaciones, no solamente la discapacidad, sino para todos. Y por eso es importante mencionar esta frase que me parece muy bonita y que me parece muy real, y es: la clave de la verdadera inclusión es respetar y aceptar la diferencia como riqueza, la diversidad como riqueza y no como lo contrario. Entonces, cuando nosotros reconocemos que nuestra diferencia nos hace enriquecer, es lo que verdaderamente nos hace creer y aceptar las personas desde sus potencialidades y desde sus capacidades y no de pronto desde las falencias que visualmente vemos o estamos escuchando. Entonces, esta es la clave para poder tener una verdadera inclusión y es respetar y aceptar la diferencia. Todos pensamos de manera diferente, todos tenemos diferentes maneras de hacer y la idea es que podamos reconocer todo esto no como una falencia, sino como una riqueza. Y al conversar con la diferencia como una riqueza, con la diversidad como una riqueza, con el otro ser, con su historia y con lo que trae consigo, eso que es ahora, eso es lo que nos permite verdaderamente pensarnos la inclusión, no como una obligación o como algo que yo debo hacer para poder dar cuenta de la norma en accesibilidad, sino porque verdaderamente nos estamos pensando como seres humanos, cómo puedo yo aportar a la inclusión de manera real y cómo puedo hacer que las personas, por ejemplo, conozcan este tema, que se apropien de él y que empiecen a pensarse sus procesos teniendo como base la importancia de reconocer la diferencia y de respetarla. Entonces, es una frase que es importante que debemos tener en cuenta en la realización de los diferentes procesos específicos que llevamos en nuestras empresas. Y yo pienso que también en la vida cotidiana, porque nos encontramos
diferencias con nuestros familiares, diferencias con nuestros amigos, y aún así los queremos, los amamos, los aceptamos y los apoyamos. Eso mismo es lo que se debe trasladar a los espacios en los que trabajamos, a los espacios de la escuela, a los espacios del exterior, para que todos puedan participar. Bueno, una clave también es la igualdad de oportunidades. Si bien desde la Convención de los Derechos esto es supremamente importante para la accesibilidad universal, todos debemos participar en igualdad de oportunidades. Las personas debemos generar los apoyos y brindar las herramientas adecuadas para que esto se pueda dar y para que todos podamos participar sin dificultades. Igualdad de oportunidades es poder visualizar a la persona desde sus capacidades y no desde sus limitaciones. Y eso se ha venido dando como cuenta por medio de los procesos que se han dado exitosos de inclusión laboral, de oportunidades, por ejemplo, de turismo inclusivo, oportunidades de poder estudiar en las universidades, a pesar pues como de las situaciones específicas, cómo nos hemos estado convirtiendo para poder transformar los espacios, permitiendo que sean espacios para todos y todas, permitiendo que tenga cabida en igualdad de oportunidades la participación de todas las personas y que podamos participar y enriquecernos en esa misma igualdad. Entonces, ese también es un aspecto clave a tener en cuenta en los procesos de accesibilidad universal, y es la igualdad de oportunidades y el respeto por la diferencia para poder tener procesos inclusivos mucho más exitosos y que nacen desde la conciencia plena de la riqueza que tiene el ser humano al ser diferente y de los aportes que se pueden brindar desde esa misma diferencia y desde esa misma diversidad, ¿cierto? Entonces, bueno, espérenme acá, listo. Como ya hemos venido contándoles un poquito de la historia, de cuáles son esos aspectos a tener en cuenta cuando yo pienso en la accesibilidad universal, cuáles son como esos criterios y en qué aspectos se ven reflejados esos criterios de accesibilidad universal, yo quiero que nos pensemos algo nosotros acá los presentes, que como nos decía Diana, podamos tomar ahorita una hojita y un papelito y también podamos hacer la práctica de lo que venimos trabajando por medio de esta pregunta, y es ¿qué aspectos de los mencionados anteriormente pondrías en práctica en tus procesos cercanos para transformarlos y hacerlos más accesibles? Qué chévere que en este momento escribamos la preguntita y ustedes puedan en 5 minuticos describirme por lo menos esos aspectos que se nos quedan y que ustedes pondrían en práctica en sus procesos cercanos, en sus empresas, en los lugares de trabajo en los que están, en los procesos que llevan a cabo, en sus entornos más cercanos, cómo podríamos hacerlos más accesibles y cómo los podríamos transformar. Entonces, yo quiero invitarlos como a eso, a que escribamos la preguntita y a que nos dediquemos 5 minuticos a escribir esos aspectos que ustedes consideran importantes y que los podamos ahorita socializar. Qué rico escucharlos, qué rico poder escuchar esos aspectos con los que hoy nos podríamos ir y podríamos ir a ponerlos en práctica en esos contextos cercanos. Entonces, me hacen ceñitas si les parece, si nos dedicamos estos 5 minuticos a escribir esos aspectos y pasamos a socializar. Los que quieran, por supuesto, contarnos qué se tendría en cuenta en esos aspectos cercanos para regalarnos un espaciocito de preguntas y para conversar. Yo voy a dejar la pregunta, bueno, se las voy a enviar por acá por el chat para que también la tengan ahí a la mano. Igual la voy a dejar en la presentación. Para que todos la puedan realizar, nos puedan contar, puedan contestar esa pregunta, que es en sí la reflexión de todo lo que hemos venido trabajando y de la importancia que tiene el diseño universal en los diferentes contextos.
qué aspectos de los mencionados podrías poner en práctica en tus procesos cercanos para transformarlos y hacerlos más accesibles. En clave de que de mi contexto cercano, en clave de esos criterios que acabamos de comentar sobre la accesibilidad universal, en clave de que la idea es que sea accesibilidad física, accesibilidad sensorial, accesibilidad emocional. ¿Cómo podría yo poner todo esto en práctica? Voy a dejar acá la preguntita y nos damos 5 minuticos para contestar y que podamos socializar y luego poder abordarlos es el espacio pues como de las preguntas que tengamos. Este tema es muy amplio. DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, es, enfocado en lo educativo, es amplio también y es otro tema, pues otro aspecto que se podría estudiar. DUA A de accesibilidad también es otro. Y digamos que nosotros hoy retomamos lo que es el diseño universal con la idea de poder entender cómo podríamos nosotros convertir esos procesos en aspectos más accesibles y que sean para todos y para todas. Gracias, Andrea. Yo aquí vengo pues a complementar un poquito toda la conversación y es en muchos de los espacios donde tuve la posibilidad de interactuar con algunas de las empresas, la pregunta de, bueno, ¿qué es eso del diseño universal? Y si ustedes recuerdan, nosotros preguntamos como que 5 o 6 si tenían en cuenta el diseño. Y miren que son cosas que nos podemos encontrar en el día a día. Entonces, usted aplica diseño universal en las comunicaciones cuando va a hacer los reclutamientos. Usted aplica el diseño universal en la selección. Usted aplica el diseño universal en los ajustes o en la planeación que se tenga para la política. Entonces, miren cómo hay una gran diferencia, porque lo hemos ido viendo, pues en la anterior estuvimos hablando de los ajustes razonables y aquí nos encontramos dos escenarios. Cuando estamos en el punto de planear hacia el futuro, la oportunidad, y por eso me pareció muy pertinente traer este tema al día de hoy, es cómo yo en esta planeación de una vez diseño para todas las personas, tratando de evitar la generación de barreras, de modo que en la ejecución, pues no tengamos en cuenta que aplicar ajustes razonables, no van a ser necesarios. Pero en cambio, cuando ya estamos en la ejecución, no sé, en un reclutamiento nos llegó una persona con una discapacidad, ahí nunca previmos esa situación. Ahí en ese caso habría que hacer una aplicación de un ajuste razonable que permita el acceso de esa persona a la prueba, que en este caso se le hace la misma prueba a todas las personas, solo que dependiendo de esa necesidad se hace un pequeño ajuste para que pueda acceder. Y miren cómo, si nosotros desde manera anticipada planeamos teniendo en cuenta esta información, pues no solo aquí de cara a la discapacidad, sino como bien lo decía Andrea, podemos tener personas de diferentes ciudades del país que pueden entender un concepto de una manera diferente, con diferentes edades. Cuando nuestros productos, por ejemplo, están dirigidos a públicos variados, ahí tenemos en cuenta las infancias y las personas mayores, no necesariamente hay un tema de discapacidad. Cuando tenemos una barrera del lenguaje, cuando tenemos, bueno, una gran diversidad y heterogeneidad de poblaciones pueden estar incluidos, y por eso es que la investigación cada vez muestra que instaurar toda esta información de manera pues orgánica en nuestros procesos puede incrementar la productividad y la rentabilidad también, porque es que ahí yo genero acceso a otros públicos a los que no estoy llegando, teniendo también una visión de cuántos clientes potenciales yo puedo alcanzar aplicando esta información. Y en ese sentido, esta información, de hecho, la usan mucho en los procesos de investigación y desarrollo para la creación de productos y prototipos, pues que puedan ser cada vez más aplicados y en una población mayor. Entonces, creo que aquí está una información que es una oportunidad y es una invitación para que podamos empezar a aplicar, uno, y dos, teniendo en cuenta que tenemos
en esta sala, pues personas que hacen parte de las áreas de gestión humana, yo quisiera hacer esa pregunta, bueno, ¿qué se nos queda? ¿Qué preguntas se nos generan? Y con esa información, ¿yo cómo puedo aplicarlo en los procesos que están bajo mi responsabilidad? Porque ahí, si nosotros miramos el tema anterior, que era ajustes razonables en los entornos y en todos los procesos de la gestión humana, vimos que eran ajustes que no requirieran una inversión desproporcionada o unos movimientos desproporcionados, sino precisamente cambios muy pequeños que permitan el acceso. Pero si en este momento yo ya estoy haciendo planificación estratégica para el 2025, donde tengo unos planes de, no sé, productividad, retención, reclutamiento, más o menos cuántas personas voy a requerir para esto, si yo desde me anticipo, desde esta anticipación, puedo planear espacios para todas las personas, pues cuáles son esos cambios que tendría que tener yo hoy en cuenta y creo que no tendrían unos costos elevados, podrían ser incluso cambios que no impliquen costos, pueden derribar barreras y pues pueden generar un mayor acceso para las demás poblaciones. Entonces, quería decir esto, no sé, Mariana, Sara. Diana Patricia, si ustedes pues como que les hace sentido esta información, si conectan con algo de esto, quisiera de pronto escucharlos, qué ideas se les han ocurrido que de pronto dentro del alcance de las responsabilidades que tenemos hoy en control, qué cambios podríamos empezar a implementar en esos procesos pues para hacer unos espacios basados en lo que es esta propuesta del diseño universal. ¿Alguno de pronto ya contestó la pregunta? Puede ser un aspecto, no tienen que ser muchos, pero de pronto un aspecto que ustedes digan, ve, esto se me quedó como pensando en tal proceso que yo estoy haciendo, o este otro aspecto me gustaría aplicarlo para el año entrante, como dice Diana, en tal proceso, o he escuchado esto cercano a mí con respecto al diseño universal. O escribir en el chat, también lo pueden hacer. Si algo de Ani ahí me ayuda leyendo el chat, si quieren compartirlo por medio del chat, si quieren contarnos sus experiencias por escrito, también lo pueden hacer. Aquí tenemos, Sara está escribiendo.
Sí nos envió por el chat. La compañera su respuesta. Todavía no ha llegado. Bueno, no sé si Mariana, Diana, Patricia quieran compartirnos, si tengan alguna pregunta, alguna participación que queramos hacer, porque en el caso contrario, pues creería que hasta aquí llegamos con la temática del día de hoy, pues siempre muy dispuestas, este espacio, estos minuticos que quedan, queríamos eso, hacerlo interactivo, participativo, em, y pues aprovechar el conocimiento y la experiencia de Andrea para poder pues como derribar de pronto esos mitos que tenemos y resolver esas inquietudes que nos puedan generar los procesos que hacemos en la cotidianidad. Entonces, bueno, ese espacio es para eso. Si no tienen alguna preguntita, la idea es entonces ir cerrando este espacio y agradecerles también por la asistencia y por la participación. Sara nos dice, yo Gracias, estoy un Diana. poco Ah, perdón. afectada. Ah, dale, Mariana, yo leo en un momentico. Dale, Diana. Muchas gracias, Andrea, por todo lo que nos compartes. Mm, es que estaba pensando que muchas veces cuando hablamos de diseño universal, y creo que ustedes lo han mencionado, se tienen mitos alrededor. Y sobre todo es porque cuando pensamos en estos cambios o en estas transformaciones, nos vamos a cosas muy de infraestructura que quizás es posible cambiarlas. Pero creo que las herramientas y los procesos que ustedes nos muestran, por ejemplo, a partir de, de herramientas tecnológicas, como lo puede ser un lector de pantalla. em, bueno, no tengo conocimiento, por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva, pero seguro deben haber herramientas tecnológicas que nos ayuden dentro de las organizaciones a poder tener estos accesos, a poder hacer los procesos más asequibles, pues eso nos va a apoyar y no necesitamos de una gran logística o de un proceso muy complejo. Eso por un lado. Por otro lado, la parte de la comunicación. Entonces, lo que mencionaban de hacer nuestras convocatorias mucho más legibles, hacer nuestras convocatorias mucho más entendibles. em, los procesos de selección a veces están pensados para personas, digamos, sin ningún tipo de discapacidad cognitiva, todo el tema de pruebas psicotécnicas, o sea, todo eso debemos empezar a revisar qué cosas de pronto no están siendo tan accesibles para todo el mundo y cómo podemos empezar a transformarlo desde allí, desde quizás lo que menos trabajo nos cuesta en un principio para poder acercarnos a todos estos conceptos de diseño universal, que eventualmente pues sí podemos hacer cambios en infraestructura, pero creo que lo mejor o lo ideal, por ejemplo, en nuestro caso es empezar con esas cosas que podemos hacer desde ya. Entonces, pues nada, que agradecerte, Andrea, por todo el conocimiento y pues súper valioso todo lo que nos puedan aportar. Muchas gracias. Sí, son aspectos muy básicos. Miren que desde lo actitudinal yo puedo generar un apoyo y creeríamos que no, que a veces simplemente tiene que ver con eso de la arquitectura, de los entornos, pero miren que también en los procesos se puede trabajar por medio de apoyos humanos para derribar barreras actitudinales que a veces nos podemos encontrar en nuestros propios espacios. Podemos usar los medios alternativos de comunicación cuando de pronto una persona así lo requiere. También existen en Internet pues como los sistemas alternativos de comunicación para que nos podamos tomar como esas herramientas y ayudarnos cuando de pronto tengamos situaciones específicas comunicativas. Existen amplias ya pues como tecnologías o aplicaciones o espacios en los que también nos permiten conocer un poquito más sobre cómo hacer más accesible una información, cómo permitir que pueda acceder, por ejemplo, una persona a la misma por medio de solo audio o de lo visual. Entonces, me parece muy valioso que nos pensemos en que son cositas pequeñas que podemos ir haciendo, pero que esas cositas pequeñas pueden empezar a transformar nuestros espacios, pueden transformar nuestra visión
y pueden generar accesibilidad en todos los entornos que yo se los mencionaba, aunque no lo creamos. Entonces, digamos que eso grande, que es ir a cambiar de pronto el edificio, se puede demorar y puede tardar un poquito más de planeación, pero poco a poco si yo aplico, no sé, un cambio actitudinal, si yo aplico un cambio a nivel del recurso humano, si yo aplico el acceso a la información, puedo seguir generando espacios accesibles para todos con pequeños pasitos. Entonces, me alegra muchísimo que les haya gustado la información, que sea valiosa para todos ustedes y sus entornos cercanos, sus empresas. Si bien es un tema muy amplio y viene también muy conectado con lo que les cuenta Diana de los ajustes razonables, hoy mencionamos los apoyos y no tanto los ajustes, pero sí es muy importante lo que ya les decía, y es que si yo realizo un diseño universal que es accesible para todos, seguramente en mi espacio no voy a tener que realizar esos ajustes razonables. Entonces la invitación es a arriesgarse, la invitación es a conocer un poquito más sobre esos diseños universales, a empezar como a aplicar esos pequeños pasos que yo sé que van a tener una mejora muy grande en todos sus espacios y en todas las propuestas pues, que ustedes hacen dentro de sus empresas. Entonces, agradecerles el espacio, agradecerles la escucha, la participación, el poderme permitir estar en este espacio a ustedes y a Diana, por supuesto, que siempre me tiene en cuenta y está ahí al tanto, pues como para aportar desde mi experiencia y desde mi saber. Entonces me alegra muchísimo estar con ustedes, conocerlas, conocerlos y me encanta pues como que me cuenten que les gustó y que van a poner en práctica ciertos aspectos para que sus empresas cada día sean más inclusivas, sean empresas para todos, sus procesos de selección resalten bastante por lo accesibles que son. Entonces, bueno, un abrazo muy grande, felicitaciones por André, estar en calma, este espera un episodio. momentico, no te Ah, despidas bueno. todavía. Que bueno, aquí quería leer el comentario que nos puso Sara porque está un poco más de la garganta, pero entonces ella dice, creería que se podría poner en práctica en el proceso de selección para mejorar la accesibilidad a través de herramientas digitales. Y antes de que nos vayamos, yo quería preguntarte, bueno, ¿qué tips o ideas tú podrías decir ya de manera, o sea, muy práctica, bajarlo de la teoría o de, bueno, esto es a qué acciones expresas podemos aplicar, por ejemplo, en una comunicación basada en diseño universal? ¿Qué tú creerías que debe tenerse en cuenta si, por ejemplo, la vamos a pasar a comunicaciones, estas vacantes para convocar personas? No vamos a tener en cuenta discriminando algún específico, pues, población o discapacidad, sino basándonos en diseño universal, comunicaciones como debería hacer convocatorias de las vacantes, por ejemplo. Porque Bueno, aquí por podemos ejemplo, estar entendiendo, tú ya hablaste de barreras actitudinales y, por ejemplo, Sara nos está diciendo a través de herramientas digitales, pero realmente sí hay que otras cosas porque creo que ahí es donde podemos palpablemente pues como ir implementando cosas. bueno, no, por ejemplo, en un proceso de selección, no solamente inicia con la realización del tema, pues, del diseño, que sea accesible para que las personas puedan acceder más a él, es decir, intentar que la información sea clara, que la letra se pueda visualizar de manera correcta, que sea clara, pues, como los aspectos a tener en cuenta para poder participar de ese proceso de selección. ¿Qué tal poder permitir que este proceso se envíe de diferentes maneras a las personas, que serían las diferentes maneras de representación? Entonces yo puedo representar una invitación para hacer un reclutamiento, un proceso de selección por medio de un escrito, por medio de un video, por medio de imágenes y texto, garantizando que todas las personas puedan acceder al mismo sin ninguna dificultad, permitiendo que las personas que no lo pueden leer lo puedan escuchar, que las personas que tienen dificultades con el texto escrito puedan ver imágenes que también hagan relación a lo mismo. Y con respecto al proceso de selección, es decir, cuando ya estamos pues como con las personas, abrir la mente a que todas las personas desde sus diferencias y desde su diversidad pueden enriquecer mucho diferentes aspectos de la empresa. Entonces, yo veo una persona y de impacto puedo reconocer sus capacidades y no enfocarme específicamente en las
debilidades o limitaciones que yo vea de primera, sino que me debo enfocar específicamente en las capacidades para yo poder darle oportunidad e igualdad de oportunidades en la participación en ese proceso de selección. No sé si va por ahí o tú me ubicas más, pero tiene que ver como con el diseño, bueno, que el diseño sea accesible para todos, es pensarnos de qué manera lo vamos a presentar y que estas diferentes maneras puedan estar accesibles a todas las personas. Y otra es que en el proceso de selección no solamente pensemos en las limitaciones, sino en las capacidades y ver la diferencia y la riqueza como quizás aportes valiosos que puedan tener las empresas y abrirse a conocer verdaderamente cómo esos aspectos pueden funcionar en esos procesos de selección. No sé si por ahí voy clara Gracias, o... Andre. Si ustedes escucharon atentamente, se van a dar cuenta de que ni se usó tecnología adicional, ni se usaron tiempos adicionales, es decir, con el mismo equipo de comunicaciones que hace la pieza que se difunde por las redes sociales y por las plataformas, podemos hacer este mismo recurso, pues basados en diseño universal. Entonces, ese será el ejemplo que quería darles, porque sí, podemos invertir en tecnología, sí podemos invertir en asesoría, pero diseño universal nos dice, con lo que ya tenemos, simplemente pensémoslo en todos los formatos, por ejemplo, para todas las personas. Y eso lo puede hacer el mismo equipo de comunicaciones sin necesidad de otros apoyos externos ni tecnología. Entonces, sí, todo esto puede ser adicional y se puede lograr, pero miren que con los equipos que ya tenemos, si nos podemos empezar a como salirnos un poquito del chip en el que estamos y meternos un poquito en la caja de un diseño universal, podemos llegar a capturar un público mayor que pueda acceder a la información y con los mismos recursos que ya tenemos. Como que ese para mí es el principal mensaje de traer esta información y de cómo ampliando un poquito la mirada, pues podemos lograr unos cambios muy significativos, pues para poder llegar a todo tipo de público. Y así, pues como agradecerte, André, y ahora sí, pues como darle cierre a este espacio como con esta última reflexión. Entonces, nada, muchísimas gracias a ti, André, por la claridad, por la disposición, por todo tu conocimiento y a las tres que se quedaron hasta el final también, pues como por estar aquí presentes, que esperamos que esta información sea de valor para ustedes, para sus procesos, porque nosotras vemos que si esto ustedes no ven cómo implementarlo, pues esta información se va a quedar en el aire y por eso generamos estos espacios con un poco más de incentivo a la participación, de generar ideas y que lo podamos palpar en nuestros procesos del día a día. Entonces, que tengan un feliz día y muchas gracias para todas. Muchas gracias, un feliz día, muchas gracias. Gracias.